La gente no lo sabe, pero Johannes Kaiser, para que ustedes sepan, no es de la casta. Sabemos que usted ha sido un hombre de esfuerzo. ¿Cuál ha sido su mayor desafío personal en la vida, señor Johannes? Mi mayor desafío personal fue cambiar mi forma de ver la vida y de ver el mundo en la práctica. Y eso sucedió cuando tenía 34 años más o menos y tuve un ataque cardíaco. Wow, Es en ese momento en el cual yo empiezo a... Mira, me revisaron completo, estaba perfectamente sano, así que esto fue un coágulo y casi me despacho. Y empezar a ver las cosas de manera distinta y perderle el miedo a decir lo que uno piensa, a hacer lo que uno tiene que hacer. Fue un periodo, y es un proceso de transformación que continúa hasta el día de hoy. Pero lógicamente de la mano de esa experiencia también, digámoslo así, en la vida hay que hacer tengo cambios. mucho menos aversión. La vida es cambio. Tengo mucho menos aversión al riesgo de lo que tenía antes. El que no quiere cambiar nada ya está muerto. Oye, eso es algo que yo por lo menos personalmente me sorprende. Esa no es una anécdota, es un hito en tu vida, haber vivido una cosa tan fuerte como un infarto. Sí. Es parte de tu vida privada, pero no sé si nos permitirías conocer un poco más ese diagnóstico que creo, de ese hito que creo que te tiene que haber marcado. ¿Qué significó para ti en términos de cambio en la perspectiva de la vida haber estado quizás cerca de perder la vida? En primer lugar, entender de que no tienes el tiempo ilimitado. Es decir, tú tienes un tiempo limitado para hacer las cosas que quieres hacer, ¿ya? En segundo lugar, entender que yo estaba de alguna manera, y en mi opinión, estaba desperdiciando mi vida en ese momento. Estaba trabajando mucho, sí, pero en la práctica no sentía... ¿En qué estaba trabajando? En ese momento yo estaba de Operation Manager de UPS. ¿Cómo? Ups. De un forwarder. No, del United Parcel Service. ¿Ya? En el hub de Innsbruck, ¿no? Era el que revisaba, tenía todo a mi cargo la administración del centro de distribución. ¿Ya? Y bueno, trabajaba esencialmente de noche, estudiaba de día y en algún momento, bueno, eso me disparó. Fue poco tiempo después del terremoto grande acá en Chile. ¿Mucho tabaco también en esa época? Sí, ¿o no? tabaco, falta de agua y naturalmente el estrés. Yo creo que, porque esto fue un par de días después del terremoto acá, y no había tenido contacto tampoco con mi familia, así que ahí los niveles de estrés se tienen que ir disparados y bueno, sumado a la mala vida y la poca vergüenza, entonces me desató este fenómeno. Y lo que sí me acuerdo muy bien es posteriormente el tiempo de recuperación es bien interesante porque uno está muy débil. Y posteriormente cuando salí de la clínica, haber visto el mundo de nuevo. ¿Ya? Cada cosa de nuevo, con lo maravillosa que puede ser. Con un valor distinto. Claro. Cada detalle, cada hoja de un árbol. Te cambió la perspectiva. O sea, absolutamente, me la cambió y trato de recordar ese cambio de perspectiva cuando me hundo en mis obligaciones cotidianas. Wow. Porque creo que gané mucho con esa experiencia. Bastante potente, no lo conocíamos, es bastante sorprendente porque definitivamente cuando nosotros escuchamos, todos tenemos familiares que han vivido un infarto, en mi caso mío, mi padre, y también nos cuenta algo muy parecido, de que cambia la valorización de las cosas simples, la vida en general. El hecho de tener presente que te vas a morir, sí o sí. Wow. Que no, esa es una cuestión que uno normalmente está echando como en el cajón de atrás del armario los pensamientos. El hecho de saber, la ciencia cierta de que te vas a morir, te cambia la perspectiva. ¿Y te habrá ayudado ese momento a tener ese arrojo o ese coraje que se ve generalmente como más allá del personaje Johannes, pero hay un ser humano que se ve muy corajudo para enfrentar a todos los poderes, para enfrentar a toda la casta? Tengo muy poca aversión al riesgo. Ya, ¿te bajó esa aversión al riesgo? Me bajó mucho la aversión al riesgo, y en ese sentido, evidentemente que hago las cosas que creo correctas, por las razones que espero que sean correctas, y la verdad es que las consecuencias de lo que hago desde el punto de vista del daño que yo pudiese sufrir o algo así, evidentemente son un factor, ¿de acuerdo? En la medida que yo hago las cosas porque considero que son correctas, creo que minimizas ese peligro. Pero
ten presente que de todas maneras esta cuestión va a terminar en el mismo lugar. Entonces, si ya vas a terminar de todas maneras muerto, haz de tu vida algo decente. ¿Te acercaste más a la religión en ese momento? De todas maneras. ¿Usted es ortodoxo? Yo soy católico ortodoxo, así es. Perfecto. De hecho, en ese momento es que empieza ¿cómo se dice? Mi peregrinaje en búsqueda en materia religiosa. Es parte de la búsqueda de la verdad, ¿no? Sabemos que hay una verdad que es innegable. Sí, hay una verdad que es fácilmente identificable por cualquier persona que abra los ojos y quiera ver, ¿ya? La pregunta entonces de cómo interpretas o cómo te acercas a esa verdad, que es la existencia de Dios, es una pregunta que tiene que resolver entonces cada uno para sí mismo. Yo me imagino esas conversaciones con su hermana Vanessa, porque la he leído varias conferencias de ella y wow. No sé si vamos a la última pregunta de la publicidad. Sí, dale. Yo quería preguntar también, todavía estamos en las partes profundas del espíritu. Me gustaría preguntarte, Johannes, ¿qué es para ti el poder? Es una pregunta que generalmente no se le hace a los políticos, y es una pregunta que varía, no sé, entonces tú le preguntas a un comunista, le preguntas a un libertario, le preguntas a un UDI, ¿qué es para ti el poder? Y eventualmente, de ser presidente, ¿cómo te gustaría manejar ese poder? Pongámonos de acuerdo en que el poder es... Pongámonos de acuerdo con la definición de Max Weber. Yo creo que esa es la que estamos todos de acuerdo, ¿ya? El poder, y estoy parafraseando, es la capacidad de obligar a hacer a alguien algo que no quiere hacer, ¿ya? Eso es el poder. ¿Qué es para mí el poder? Es un instrumento y es una herramienta. Es un instrumento extremadamente peligroso, que tiene que ser utilizado solamente en casos excepcionales y tiene que ser utilizado solamente cuando no queda otra. Ese es el poder. El poder es obligar, es tener la facultad de obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Y eso normalmente va asociado o al ejercicio directo de la violencia o de otro tipo de presión. No es un fin en sí mismo. El poder. Quien quiere el poder por sí mismo o como fin en sí mismo es como un mono que quiere un computador. Puede obtenerlo, pero al final lo único que va a hacer romperlo. Y romper también a la gente que depende de lo que haga ese computador. Al final, en el caso de que seas presidente, vas a tener que administrar ese poder, y de acuerdo a la definición que nos estás dando, tú tienes una aproximación del poder como una herramienta para hacer el bien, ¿no? No, es que para hacer el bien eso es, ¿cómo se dice? Eso es subjetivo. Lo que es bueno y lo que es malo es subjetivo. En el sentido de que se plasmaría en un programa de gobierno, ¿no? Sin duda. ¿Cuál es su definición de bondad? ¿De bondad? Empecemos por no hacer daño. Y no hacer daño es una actividad de abstención. ¿Ya? Cuando tú ya empiezas a hacer cosas, siempre corres el riesgo de hacer un daño. Cuando dice abstención, ¿concibe al ser humano como un sujeto potencialmente dañino? El ser humano es siempre es en todo lugar un ser que puede ser potencialmente dañino. Todos podemos ser muy peligrosos para nuestros semejantes en una situación determinada. Eso es evidente, ¿ya? Eso es parte de lo hecho la causa, del hecho de que somos naturaleza también, somos espíritu y somos cuerpo. O sea, no somos solamente no somos un principio, somos seres. En ese sentido somos seres animados, más o menos conscientes de lo que nos está sucediendo. Johannes, ¿cómo? Ahora, cuando tú me estabas preguntando respecto del poder, nosotros los libertarios, o en este caso, lo que nosotros vemos para lo que va a ser el próximo gobierno es una mezcla, ¿ya? Porque nosotros queremos reducir el poder que tenga el Estado, que tengan los políticos sobre los ciudadanos, es decir, la capacidad de obligarlos a hacer algo que no quieren hacer, en ciertas materias, como es por ejemplo la economía, como es por ejemplo la cultura, como es por ejemplo la libertad de pensamiento, de culto, etcétera. ¿Ya? Queremos reducir el poder del Estado en esos ámbitos, queremos dejarlo restringido, queremos amaestrarlo, queremos amarrarlo, queremos encadenarlo. Y en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de control de frontera, queremos reforzarlo. Es decir, que es la capacidad de obligar a otros a hacer algo que no quieren hacer. En el caso, por ejemplo, un inmigrante ilegal, obligarlo a abandonar el país. Ejercer ese poder para obligar al inmigrante ilegal a abandonar el país. Ejercer el poder para someter, por ejemplo, a una banda terrorista, a una banda narcotraficante. El instrumento es el poder. El objetivo, entonces, es que, entre otras cosas, sofocar o
o obligar a personas a someterse a lo que ha decidido la sociedad que necesita de alguna manera para poder convivir de manera más o menos pacífica, ¿no? En ese ámbito sí estamos proponiendo aumentar el poder del Estado. En otros ámbitos estamos proponiendo reducir el poder del Estado, porque creemos y consideramos de que el ciudadano, siendo patrón, no tiene por qué andar recibiendo lecciones, siendo adulto, andar recibiendo lecciones y siendo mandatado por el Estado como si fuese su padre.